Pues lo que tenemos es una realidad que hay que comprender institucionalmente. No son las sociedades que se adaptan a las instituciones, error antidemocrático y autoritario, del que nos ha plagado buena parte del pensamiento, diría, anacrónico, antidemocrático de Colombia. Son las instituciones las que se adaptan a la sociedad para que puedan ser legítimas y eficaces. Hemos creído, como los monarcas, que las instituciones son jefaturas sobre la sociedad. Y el discurso aquel de que por encima de las instituciones y tal de la sociedad es un discurso profundamente antidemocrático. Las instituciones obedecen a la sociedad, no más. Son poderes constituidos. El presidente es un poder constituido. El poder soberano, dice la Constitución del 91, es el pueblo. Y el pueblo es el poder constituyente. Y este cambio de la jerarquización de la sociedad tiene que ser claro en una sociedad democrática. No nos gobiernan reyes, reyesuelos, tiranuelos, mafias. Nos gobierna el pueblo. Si eso no es así, no es el pueblo el que tiene que corregirse. Son las instituciones las que tienen que corregirse o serán avasalladas por... Nos gobierna el pueblo. Si eso no es así, no es el pueblo el que tiene que corregirse. Son las instituciones. Palabras de Gustavo Petro desde el foro Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de los Recursos Públicos, evento que se dio el día de ayer y, como vimos en esas imágenes, contó con la presencia del Contralor, del Procurador, en fin, un buen evento y unos buenos mensajes, como siempre dio Gustavo Petro, nuestro presidente, en ese foro. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy se están cumpliendo 1020 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, viernes 23 de mayo del 2025. Y como siempre, darle las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Ustedes definitivamente son nuestra fuerza, son nuestra motivación ante muchas veces mensajes que se escriben y se nos hacen llegar por medio de nuestras redes sociales por el hecho de crear un contenido, mensajes que uno no desea recibir, pero desafortunadamente sabemos también a qué nos exponemos y el cuidado que debemos tener y sobre todo pues nosotros que ponemos la cara, ¿no? Aunque pues obviamente hay muchas cuentas que hacen activismo sin poner la cara, pues eso es respetable y sabiendo pues cómo son las cosas, pues nosotros acá en esto pues tenemos también que como cuidarnos, ¿no? Definitivamente es algo que no debemos dejar de tener en cuenta, pero como lo digo, le damos las gracias a ustedes, ustedes son nuestro motor, ustedes son nuestra fuerza, ustedes definitivamente en mi caso son mi familia y le doy las gracias todos los días cuando tengo la oportunidad porque no puedo ser desagradecido. En mi casa me enseñaron siempre a ser agradecido y lo mínimo que debo tener con ustedes es un agradecimiento total por su apoyo, por sus comentarios, por esas bendiciones que me encanta recibir, que nos manden bendiciones no solo a mí, sino incluso a mi familia. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, tengo varios puntos que estábamos aquí pendientes, ¿no? Puntos como, por ejemplo, esa respuesta de Gustavo Petro. Queríamos que Gustavo Petro le respondiera a César Gaviria ante ese llamado de desconocer la autoridad de Gustavo Petro como presidente. Pues dicho y hecho, se dio la respuesta y la acaba de postear, la acaba de publicar Gustavo Petro en su cuenta de X. Señor César Gaviria, expresidente, me endilga usted que hago y actúo con otra constitución diferente a la de 1991, cuando fue usted quien hizo eso que critica. ¿Quién le dijo
que si la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, estoy proponiendo algo inconstitucional. O si se debe recargar el salario cuando se recargan las horas de trabajo usando el sábado, el domingo y los festivos. ¿Quién le dijo que es inconstitucional que campesinos y campesinas tengan pensión? ¿O que el dinero público vaya directamente al servicio de la salud de la colombianidad? ¿O que un gobierno pueda comprar las medicinas que esconden los acaparadores? ¿Quién le dijo a usted que la justicia social es inconstitucional? ¿Quién le dijo a usted que es inconstitucional que vaya al médico una mujer por los dolores de la menstruación o porque los jóvenes puedan tener un contrato laboral? ¿Es usted un egoísta social con ideas envejecidas? Por eso no vio la horrible tropelía contra los derechos del pueblo que cometía su senador Pinto de Santander. Al contrario, la permitió. Esa tropelía es la causante de lo que está pasando hoy. El pueblo jamás se quedará quieto cuando atropellan sus derechos. Usted sí actuó bajo una constitución paralela porque la congeló, haciendo aprobar decenas de artículos transitorios bajo los que actuó. Hizo una constitución para usted, desde donde se implementaron leyes hoy insostenibles. Aprovechó esa constitución paralela de artículos transitorios para privatizar el Estado y crear enormes negocios con el dinero público. Privatizó los bancos públicos, las industrias nacionales, privatizó la salud y las pensiones, privatizó la energía eléctrica, las telecomunicaciones, acabó con la base para construir un Estado social de derecho. Con usted comenzó el decreto del paramilitarismo y la violencia de los años subsiguientes. Nos dejó 200.000 muertos. Pasados los artículos transitorios de la Constitución, quedó la Constitución plena, pero no se aplicó por los años de la gobernanza paramilitar, que fue su fruto. Por eso, después de darse cuenta de lo hecho, gritó furioso contra ella, para después arrodillárseles y apoyar sus candidatos, hundiendo el liberalismo de la revolución en marcha, que yo reivindico. ¿Llama usted a la sedición contra el gobierno del cambio democrático, liberal y revolucionario? Pues desde la Constitución de 1991 y del pueblo le responderé. Trata de hacer usted lo mismo que hicieron con Alfonso López Pumarejo para detener la revolución en marcha. Las armas ya no apuntan al pueblo, ya ustedes no pueden asesinar más al pueblo. Permite y encubre el enorme fraude hecho en la plenaria del Senado contra la consulta popular. Se silencia ante el fraude, sabedor que en la plenaria del Senado había mayoría por la consulta y la astucia tramposa impidió el triunfo popular, no dejando votar a los parlamentarios y levantando la sesión antes de huir. ¿Cuántas veces usted ha amenazado a sus propios parlamentarios con el aval, solo porque quieren acabar el anacronismo y la falta de democracia en Colombia? Y me amenaza a mí, presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática. Esa era la respuesta que yo quería. Llevo 3 días esperándola. Aquí lo hemos dicho. Hágame el favor. Tenía que ser una respuesta contundente de ese tipo. Y que nos recuerda, ¿no?, todo lo que ha sido César Gaviria para nuestro país. Y aún continúa en ese Partido Liberal como presidente, un nombramiento presuntamente fraudulento, que vimos que terminaron hasta dándose en la jeta, como dicen. En esa convención liberal donde lo reeligieron presidente de ese partido. Muy bien, la respuesta no puedo sino aplaudirla, porque la estábamos esperando. Por favor, ¿qué tal? ¿Qué tal este César Gaviria? Pues me encanta la última frase. Me amenaza a mí, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos
si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática. Nada más que decir, su señoría. Muy bien esa respuesta. Bueno, esos eran como los entrantes que teníamos el día de hoy, aunque han habido más reacciones de Gustavo Petro. Una de esas ha sido a unas declaraciones que vimos por ahí de Francia Márquez. Eso lo tocaremos más adelante, pero ahora nos vamos para el juicio de Álvaro Uribe y todo lo que ha ocurrido en ese juicio e incluso esa relación que tiene uno de los testigos de Álvaro Uribe con el caso Lian, el caso del secuestro del niño que, como dijimos también ayer y era algo que se veía venir, ha dado un giro total. Increíble. Lo importante en ese caso, que nosotros pues tenemos que decirlo, es que el niño está bien. Es que el niño está bien ante todo lo que hay detrás de su secuestro. Ahora miraremos eso, porque incluso el senador Cepeda, el senador Iván Cepeda, hace alusión a eso y habla de tomar medidas en torno a esa relación, como decimos, entre uno de los testigos, alias Rastrojo, uno de los testigos, de quién no, sino del Matarife. Pero aparte de eso, el día de ayer o el día anterior, sí, eso fue el miércoles, Miguel Ángel del Río publicó algo que estaba ocurriendo, que ocurrió mientras se presentaba la audiencia, ¿no? Sobre todo con el tema del testigo Óscar Monsalve, el papá de Juan Guillermo Monsalve. Miguel Ángel del Río denunció que hacía Luis Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas, jefe paramilitar asesinado y de quien Uribe advierte no conocer bien, acompañando al testigo Óscar Monsalve en las afueras del Complejo Judicial de Santa Fe de Antioquia en su testimonio de ayer. Dice Miguel Ángel del Río, dijo ese día, presionando testigos. Pues eso le cayeron encima, por allá escuchamos a Granados en la W, Jaime Granados, el abogado de Álvaro Uribe, y miren lo que publicó Miguel Ángel del Río el día de ayer. Esta evidencia demuestra que el testigo Óscar Monsalve estuvo acompañado de Luis Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas, paramilitar asesinado, y que quien Uribe dice que no es cercano, recibiendo instrucciones antes de su declaración en favor de Uribe en Santa Fe de Antioquia. Vean la ropa, la camisa. Vean la camisa. O sea que sí fue el mismo día. Vean esta imagen. Vean esa imagen. Eso es gravísimo. Esto es gravísimo y comprueba que Miguel Ángel del Río sí estaba diciendo la verdad y que tenía pruebas para hacer semejante acusación. Responde el abogado Reinaldo Villalba. ¿Alguna duda de lo que inicialmente denunció el colega Miguel Ángel del Río y que negara la defensa del acusado en la W? ¿Qué se puede concluir de este acompañamiento? No sé, a mí el olfato me indica que algo raro hay en el asunto. Y por supuesto nos vamos a la cuenta del senador Iván Cepeda. Las presiones de los Villegas sobre los Monsalve. Plenamente confirmado, los Villegas acompañando a declarar a Óscar Monsalve Correa. Doctor Granados, hoy en la W usted dijo que eso no era cierto. ¿Cómo explica esa fotografía? La Corte Suprema de Justicia en el auto inhibitorio señaló que los Villegas han ejercido una constante presión sobre los Monsalve para evitar que se hable de lo que ocurrió en la época del bloque Metro en Guacharacas y de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia. Y no solo eso, por parte de estos uribistas tramposos, bandidos es lo que son. Ayer también estaba declarando Álvaro Hernán Prada y hubo un momento donde la jueza tuvo que intervenir. Imagínense que el señor Prada, con un teléfono, utilizándolo en medio de su declaración. Pero eso va relacionado con otra cosa que ocurrió después. Entonces,
Lo primero, recordemos cómo es, por ejemplo, Granados, cuando algún testigo va a declarar de manera virtual, que lo primero es que que no tenga ningún dispositivo cercano, que no, algo que es normal, ¿no? Así debe ser. Pero la ley es para unos. Y vea, el Álvaro Hernán Prada, este no es el presidente del CNE. miren el momento, vean el momento que se dio ayer y vemos ahora después otro momento. Yo continuara mi recorrido. Ok. Sí, lo voy a poner aquí en modo avión, señora juez, para que no... Facilito, se pasan todo por la galleta, todo es así lo que tiene que ver con el uribismo. Pero escuchemos también esto. ¿Qué hora es? ¿Podría precisar la audiencia, por favor, doctor Alvarado? Ahora, Verificar acá y le están poniendo es una conversación vía chat. Entonces, doctor Barraza, por favor, seriedad en los documentos que le están poniendo de presente. ¿Cómo es que el doctor Granados está pidiendo que le pongan de presente? La fiscalía verifica y lo que yo desde acá estoy atenta y le están poniendo una conversación vía chat. ¿Cómo es eso? Lo que tiene que verificar, su señoría, el testigo es... Por favor, retire el audio que escuchó está identificado, ya yo lo mencioné cuál es su identificación, simplemente que ahí aparece en esa identificación la hora. Eso es todo, su señoría. Eso es todo y parto del principio de la buena fe, doctor, de lo que la fiscalía verificó. Pero desde acá, desde el estrado, veo que lo que le está poniendo de presente es una conversación vía chat de eso WhatsApp. No fue lo que yo pedí, eso no fue lo que yo pedí, señoría. El doctor Franklin me envía como tal la identificación del audio por WhatsApp para que fuera más fácil identificar al doctor Prada. Pero usted no tenía por qué darle conversaciones vía chat, lo que tiene que es ponerle de presente el documento que el doctor está solicitando, el que verificó la fiscal. Así es, señoría. Gracias, su señoría, para que me permitan verificar el audio que le van a poner de presente nuevamente al testigo. Sí, señora fiscal, usted ya sabe cuál es el audio al que yo me refiero, al que le escuchó, que es el que aparece en el informe que he mencionado y que tiene el nombre que en voz alta dije y lo repito. Ya, doctor, ya lo verifiqué. Ok. Entonces, por favor. Efectivamente, aquí lo veo y reconozco la hora. Es el mismo 20 de febrero del 2018 a las 19 horas y 33 minutos. Afortunadamente, la jueza estaba ahí y estaba pendiente. Afortunadamente. Y mírenlo, en la cara de la propia jueza lo que están haciendo. En un momento se puede dar una indicación por medio de un chat. El otro también, y dos veces tuvieron que llamarle la atención por el teléfono. Gravísimo eso. Bueno, pero ahora este tema también es bastante delicado. Y nos vamos para la cuenta otra vez del senador Iván Cepeda. El narcotraficante alias Diego Rastrojo, es testigo de la defensa de Uribe. Hemos señalado que en defensa del acusado expresidente Uribe Vélez testifican en el juicio oral toda clase de jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados y activos. Dentro de esa larga lista de personajes se encuentra Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, a quien la defensa del expresidente ha llamado a testificar a su favor. Hoy, alias Diego Rastrojo, figura en numerosos medios de comunicación por haber supuestamente ordenado el secuestro del menor de 11 años de edad, Lian José Ortúa, llevado a cabo el 3 de mayo del 2025 en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Mire lo que dice el senador Iván Cepeda. De esta situación dejaremos debida constancia dentro del proceso en los próximos días. Delicadísimo.
esto. Y supimos y dijimos, ¿no? Ustedes también lo decían a través de los comentarios, es algo que no cuadraba. Muchas cosas no cuadraban en ese caso. Y repetimos, lo importante es que el niño esté sano y salvo y que sean las autoridades las que realmente esclarezcan todo lo que hay turbio, oscuro, detrás del secuestro de Lian. Decían que la culpa era de Petro. Y miren por dónde van las cosas. Nosotros, estos temas, yo en eso me gusta manejarlos con delicadeza porque es grave y sobre todo, pues, hablamos, hay un niño de por medio. Pero las versiones y las cuestiones que se están diciendo, esperemos que todo se confirme, que hayan versiones oficiales y que se adelanten las investigaciones, es lo que queremos. Pero grave, ¿no? Grave que un testigo del propio Álvaro Uribe, o sea que vea cómo se volteó todo, que le estaban echando la culpa a Petro, y es una presunta guerra entre uribistas. Bueno, dejamos entonces eso ahí, porque, como digo, hay que esperar que las investigaciones avancen y que se den las cosas como se tienen que dar. Listo. Continuamos entonces con el Matarife. Con el Matarife, porque el Matarife salió a decir que mercados, almuerzos, buses y hasta plata movieron en el evento de Gustavo Petro en Barranquilla, citando una columna del Colombiano. Ya sabemos cómo es esto. Oiga, yo me pregunto una cosa. Si Gustavo Petro dice, espero a todo el Caribe colombiano, ¿es que esta gente pensó que iba a llegar solamente gente de Barranquilla, que iban a coger la buseta o su carro o caminando llegaban ahí? Por supuesto que la oportunidad era de muchas regiones del Caribe. Y me pregunto yo, por ejemplo, la gente de Santa Marta o la gente de Magdalena adentro, de Bolívar adentro, municipios, todo. ¿Cómo harían para llegar a ese momento, a ese encuentro? ¿Cómo se haría? Porque Gustavo Petro llamó al pueblo Caribe, no solamente a la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto, si yo estoy en Santa Marta, yo busco la forma, tengo la posibilidad de ir, busco la forma de ir para allá. Entonces, si me voy con el amigo y con el otro amigo y con el otro amigo, pues contratamos un carro, o si tenemos un carro, pues echamos la gasolina, o si no, pues somos muchos, pues contratamos un bus. ¿O no? ¿O cómo pretenden que llegue la gente a las manifestaciones? De verdad, a mí me parece esto absurdo. Pero en esto, la respuesta de Luis Guillermo Pérez. Señor Álvaro Uribe, como en extremo cinismo quiere pasar como adalid de la pulcritud y de la ética, le recuerdo que usted pagó su reelección con notarías. 45 aportantes de su campaña recibieron miles de millones de pesos de agroingreso seguro. A quien se llamó Uribito, su ministro de Agricultura, fue condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Su finca, el ubérrimo, se benefició con inversiones de su gobierno por más de 3.000 millones de pesos. Usted enriqueció a sus hijos en su gobierno, quienes compraron 2 lotes por 33 millones y al convertirlos en zona franca pasaron a valer 3.000 millones. Y podríamos hablar de la invitación que usted hacía a sus congresistas para que le votaran sus proyectos antes de que los metieran presos. Hablemos de sus ministros, Sabas Predlet de la Vega y Diego Palacios, condenados a 5 años de prisión por haber comprado votos de congresistas para permitir su reelección. De su jefe de debate político en la costa durante su campaña electoral, Jorge Noguera Cotes, a quien usted nombró director del DAS, fue condenado por la Corte Suprema a 25 años por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés y concierto para delinquir y a 7 años más por la persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas críticos. De su amigo
José Miguel Narváez, a quien primero nombró como asesor del Ministerio de Defensa para luego llevarlo a la subdirección del DAS, fue condenado a 26 años de prisión en juicio, donde actué como apoderado de la familia por el homicidio de Jaime Garzón Forero, y luego a 12 años y medio de prisión por tortura psicológica prolongada contra una periodista. Le recuerdo la condena contra María del Pilar Hurtado, a quien usted nombró directora del DAS y desde la Casa de Nariño recibía instrucciones para perseguir a magistrados de la Corte Suprema, a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, entre otros. Condenada a 14 años de prisión por concierto para delinquir y otros delitos, como también condenado por la Corte Suprema de Justicia, su director del DAPRE, Bernardo Moreno, a 8 años de prisión. También la Corte Suprema condenó a 5 años de prisión a su secretario jurídico Edmundo del Castillo y su jefe de prensa César Mauricio Velázquez por hacer parte de una empresa criminal para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia. Recuerda que su política de seguridad democrática provocó el homicidio de 6.402 personas inermes, crímenes que siguen impunes frente a su determinador principal. No es casual que hoy en su defensa en el juicio que se le adelanta por varios delitos, sus testigos principales sean mafiosos, paramilitares, criminales perversos, exguerrilleros convertidos, varios de ellos bajo denuncia de falsos testimonios. No le puedo pedir que tenga el pudor de callarse, porque usted se autoincrimina cada vez que abre la boca para seguir atacando a sus víctimas, Iván Cepeda Castro y Reinaldo Villalba. Respuestota, pero hay una respuesta que a mí en lo personal me encantó y la traigo. Las dos zorrillas. A la gente hoy le están dando no solo mercado y almuerzo, sino tierras, programas productivos, educación, empleo, emprendimientos, oportunidades de vida, entre otras cosas, mientras en sus gobiernos solo les dieron miseria, plomo, tumbas, despojo, desplazamiento y desaparición. Buenísima esa respuesta. Atención, digamos última hora. Gustavo Petro se acaba de pronunciar, en el momento que estoy grabando este contenido, se acaba de pronunciar respecto al tema de Lian. Dice Gustavo Petro, reaccionando a un artículo del País Cali, el secuestro de Lian daría un giro inesperado, poderoso narco del Valle y supuesta millonaria deuda salpicarían el caso. Eso lo publica El País de Cali y Gustavo Petro, como lo decimos, acaba de reaccionar. Eso está fresquito, calientico está. La fuerza pública actuó para preservar la vida del niño y no caer en trampas de narcos. Ahora piden el dinero del rescate. No, señores. ¿Qué dijo? Es que leí mal. Que están pidiendo el dinero del rescate. Apague y vámonos. Altos oficiales de la Policía Nacional, este es el artículo del País. Altos oficiales de la Policía Nacional, así como organismos de derechos humanos locales e internacionales, fueron consultados por semana para conocer todo lo que hay detrás del secuestro de Lian José Ortúa Bonilla, ocurrido el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca. Para las autoridades, el secuestro no fue solo un rapto más, sino una verdadera prueba de fuego. La razón es que al parecer todo se trataría de una vieja deuda entre narcos. Según el Pasquín Semana, la Policía Nacional fue quien les confirmó este jueves 22 de mayo que tenía en su poder dicha información. Presuntamente, al niño no se lo habría llevado la disidencia Jaime Martínez, sino que este grupo tenía la orden de Diego Rastrojo de raptar a Joshua Suárez, padrastro de Lian, o a su madre, Angie Bonilla. Según el medio de comunicación, lo que fue una equivocación se transformó en una oportunidad para Diego Rastrojo. Más de 37 mil millones de pesos era la cifra que deberían pagar por el menor, valor derivado de una supuesta deuda que tenía la familia con Rastrojo. Al parecer, el padre de Lian, José Leonardo Ortúas, alias Mascota, era el heredero de Diego Rastrojo. El hombre fue asesinado en Cali en el 2013, antes del nacimiento del niño. La versión de las autoridades, y confirmada al Pasquín, señala que alias Mascota y Diego Rastrojo
había dejado propiedades y dinero a familiares del menor, pero tras la muerte del primero y la captura y extradición de Rastrojo, todo pasó a otras manos. En el momento en que Diego Rastrojo mandó a cruzar cuentas con el retorno al Valle del Cauca de varios de sus socios, se dio cuenta que la plata y los bienes no estaban, tal como se lo aseguraron al Pasquín, una fuente oficial cercana al proceso investigativo. Fue así como los Rastrojos habrían contratado a la disidencia Jaime Martínez de las FARC para secuestrar al padrastro o la madre del menor para presionar el pago de esa deuda. El secuestro del menor también movió las altas esferas del mundo criminal en el Valle y en otras regiones del país. Las autoridades señalaron que los grandes capos del Valle habrían llamado a los Rastrojos pidiendo respeto por la vida del menor. Ellos le dijeron que no se podía meter, que lo único que podía hacer era velar por la vida del niño, pero la plata se debía pagar completa, contó uno de los investigadores. Además, por intermedio de diferentes cárceles del país, la familia de Lian pudo enviar un medicamento para preservar la salud del niño y también tener un puente de comunicación por medio de videollamadas, lo cual fue confirmado por el padrastro del niño, Joshua Suárez, a las afueras de la clínica Fundación Valle de Lili poco después de haber sido liberado. Sí, hablamos en un par de ocasiones, a él lo tuvieron amarrado los primeros 4 días, señaló. Cabe señalar que Semana conoció la historia hace una semana, pero por pedido de las autoridades solo pudieron divulgarla en este momento en el que el pequeño ya se encuentra libre. Las fuentes consultadas señalaron además que en este caso se hablaba de pesos muy pesados, incluso desde las autoridades temían lo peor. Si al niño le pasa algo, se nos cae la ciudad Cali, aseguró uno de los participantes en la mesa de rescate. Alias Mascota, el padre biológico de Lian, era muy conocido en el mundo del crimen, lo apodaban también como el Mochacabezas, por su presunta participación en desmembramientos de cuerpos en el Valle del Cauca, sobre todo en Tuluá. Eso lo publicó El País, eso es la información que ha salido a la luz pública y que, como nosotros decimos, esperemos que las autoridades actúen. Decidí leerlo ya que Gustavo Petro lo acaba de repostear. Entonces, pues, esa es la historia y el giro que ha dado el terrible caso y afortunadamente, pues el niño está bien. Listo. Siguiente tema. Nos vamos para ahora hablar de Francia Márquez. Escuchen esto. Escuchen esto de Francia Márquez. Ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país. Yo empecé con unas funciones designadas por el presidente Gustavo Petro, unas funciones que implicaban la coordinación interinstitucional para el Pacífico colombiano, para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en el Pacífico colombiano, trabajo que he hecho con mucho esfuerzo, pero sin garantías, porque tengo que decirlo hoy, que en este gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarle las puertas a un alcalde para que financie una reunión de articulación interinstitucional. Entonces ha sido sin garantías económicas, sin presupuestos concretos asignados a la vicepresidencia para hacer el trabajo. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me han apoyado fuertemente para poder cumplir la misión y la tarea, y sobre todo para que el pueblo colombiano y mi país, mi gente, no terminaran diciendo que la llegada aquí no había servido para nada. En eso entonces hemos avanzado en temas muy importantes.
¿Qué opinan ustedes? Cada uno de nosotros tendrá una opinión, ¿no? Pero mire lo que le responde Gustavo Petro. Vicepresidencia y ministerio juntos, pero hay que ejecutar de verdad. Malos consejos de Leiva, que ahora el mismo Leiva no reconoce. Y eso tuvo también una reacción a la respuesta de Gustavo Petro, ¿no? Ali Bantú, él es un abogado. Yo tuve el placer de entrevistarlo. Él es el director de Justicia Racial. Es abogado experto en litigio estratégico, constitucionalista, penalista, criminólogo, defensor de derechos humanos. Ali Bantú. Pues Ali ha publicado un video a propósito de las declaraciones de Francia Márquez sobre el gobierno racista y patriarcal. Los verdaderos líderes hacen las cosas imposibles, las cosas fáciles ya las hicieron otros. Estamos cansados de verla llorar, cansados del discurso de la víctima eterna. Eso no sirve, está caducado, está rancio. Queremos verla luchar por el país. Le invitamos a revisar, a juntarse con las bases que la elegimos. Yo en Cali ya estaba preparando mi viaje hacia La Dorada, hacia Ibagué, La Dorada y ese recorrido que hice. Y estando ahí estaba en una estación de servicio, una bomba. Estaba cambiándole el aceite al pichirilo. Y coincidencialmente, una chica grande, morena, grandísima, joven, tendría 20 años. Y ella era la encargada de la marca, Motul. Bueno, Motul era la marca del aceite. No sé, bueno, un servicio espectacular. Eso me limpiaron hasta el motorcito del pichirilo. En fin, quedó nice. Y me puse a hablar con ella mientras hacíamos ahí eso y le conté que lo que yo hacía y lo que iba a hacer y para dónde iba y todo eso porque me llamó la atención porque ella me dijo que era de Suárez. Entonces, en medio de que iba hablando con ella, después pues lancé el zarpazo. Oiga, ¿y Suárez qué? Muy tristes con la elección de Francia Márquez, no con la elección, sino con lo que no se ha hecho. Así, de primerazo fue lo que me dijo. Después me dijo que ella, gracias a un programa del gobierno, había podido estudiar mecánica y que gracias a eso ella había podido pues salir de Suárez y estaba en Cali, feliz y dichosa, pues con su trabajo, ganándose su platica. Lindo y semejante hermosura de ciudad que es Cali. Entonces me llamó la atención ahora que leemos este post, esta publicación de Ali Bantú. Pues por ahí también van los tiros y como lo digo, lo escuché de una propia persona, incluso ella me mostró fotos allá en Suárez, cómo estaban haciendo la carretera, ellos mismos. No sé si al final pues se han hecho varias obras allá en Suárez, pero al principio ellos mismos estaban haciendo su carretera y me mostraba fotos de años anteriores de cómo la hacía, la familia, toda la familia de esta mujer que conocí y que tuve el placer de hablar con ella y pues ahí sacar información debajo de cuerda, como dicen, ¿no? Entonces, ahora sí, escuchemos el testimonio de Ali, porque, a ver. Presidenta Francia Márquez no logra ver más allá de sus cejas. Tiene un problema con leer el país en el que vive, con entender las múltiples opresiones que vive no solo la gente negra, sino la mayoría de los colombianos, y eso la tiene centrada solo mirando exclusivamente en los 3 años de gobierno, el norte del Cauca, especialmente Suárez. El capitalismo racial es un sistema económico hegemónico que no solo cuestiona el ser negro, también cuestiona la humanidad de millones de personas en el mundo, de la mayoría, campesinos, jóvenes, mujeres, personas empobrecidas. No obstante, ella considera que sus aliados es la realeza de Inglaterra. Por eso trae al príncipe Harry a Colombia para que nuestra gente le salte y le baile. Inglaterra mantiene aún la rodilla
al cuello de los países africanos y también de muchos países del sur global. El sesgo de Francia reside en no poder entender que el modelo económico neoliberal es el que debemos transformar. Por eso no ve a Gustavo Petro como un aliado, sino como una persona que reproduce sesgos raciales, que reproduce comportamientos patriarcales. Ha tenido poder que le otorgó el pueblo, pero también el gobierno de Gustavo Petro. No ha sido una ministra de papel, ha sido una ministra que ha tenido un ministerio y recurso en sus manos, que además ha tenido el Plan Pacífico en sus manos y proyectos especiales y un decreto de funciones que le permitía a ella actuar para mejorar las condiciones del Pacífico. Sin embargo, los resultados son nulos. Pero tenemos que decir también y reconocer que este gobierno ha nombrado a varios ministros y ministras negras. Otra cosa es que ellos no le hayan respondido al pueblo. Necesitamos cambiar el enfoque, cambiar de visión y de mentalidad. El pueblo afro necesita profundizar las causas y la democracia en este país y necesitamos mensajes que no solo revictimicen a nuestra comunidad y que Francia no se siga revictimizando. Eso no nos ayuda. En lo personal, comparto cada una de esas palabras que ha dicho Ali. Y los leo a través de la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la posición de Francia Márquez, atacando ahora también al gobierno? ¿Qué opinan? Y también, ¿qué opinan en torno al mensaje que envía Gustavo Petro diciendo consejos de Leiva? Hágame el bendito favor. Llegamos así a las ñapitas. Vamos llegando al final del contenido del video, pero tenemos unas buenas ñapitas. Ya lo saben, las personas que están recién llegadas al canal, que nos ven de pronto por primera vez, bienvenidísimos, primero que todo. Y segundo, les decimos que aquí en Colombia con sea parte de las noticias que usted ve en la miniatura, nosotros siempre damos ñapita, el vendaje. Tenemos un bonus track en nuestro contenido. Y la primer ñapita del día de hoy es la siguiente. Otras imágenes que hemos visto horribles sobre agresión a colombianos fuera de Colombia. Vimos unas imágenes en Valencia de cómo una familia fue agredida brutalmente, mujeres apaleadas con los bolillos, con los bastones esos que tienen, le pegaron a mujeres, incluso violentaron una propiedad privada, porque al entrar a un portal, a un edificio, ellos no pueden entrar de la forma como entraron, y menos agredir a los familiares de las personas, de los colombianos, nuestros compatriotas que estaban siendo agredidos en Valencia por parte de la Policía Nacional. Se ha pedido, Gustavo Petro pidió explicaciones al gobierno español sobre eso que ocurrió y nosotros estamos atentos a ver qué pasa y traeremos información. He estado pendiente a ver qué dice, qué manifiesta la policía, si esos policías están apartados de su servicio o qué ha ocurrido o no pasó absolutamente nada. Supimos lo que he alcanzado a averiguar, todo fue por una forma improcedente de pedir la documentación a estas personas, a estos compatriotas colombianos que hay cosas que están cambiando por acá. Feo ese tema. Pero ocurrió también en Estados Unidos. En Estados Unidos, como en Europa, sube la fiebre racista, como en 1933 en Alemania. Las clases medias blancas le huyen a apartarse del petróleo y del confort que les ha generado y temerosos de los cambios, priorizan ya no el uso de las energías limpias, sino los golpes contra los que tienen una piel diferente. No saben que si dejan pasar el tiempo para separarse del petróleo, terminarán de culpables, ya no solo por dejar golpear y asesinar a otros pueblos, sino que serán cómplices del asesinato de sus propios hijos, víctimas, como todos, del colapso del clima producido por la codicia en el poder del mundo. Les solicito a los consulados colombianos de Nueva York a personarse de la familia de la madre colombiana golpeada hasta llegar al estado de coma. Nazis lo hicieron y nazis deben ser juzgados en la justicia de los Estados Unidos. Publica El Tiempo. Madre colombiana fue víctima de brutal golpiza cuando volvía a casa en Nueva York y está en coma. Su estado es crítico. Muy grave esto, muy grave. Y nosotros no sabemos el alcance de las lesiones que tuvo que tener
esa colombiana también que fue agredida en Valencia, al recibir bolillazos en la cabeza directamente. Bolillazos en la cabeza. Y aquí en España, yo lo dije, aquí se voltea un triciclo y llegan 10 patrullas. 10 patrullas. Son unos alevosos. Incluso los ve uno con barba así, tatuados. Uno no sabe, oiga, yo no tengo nada contra los tatuajes, yo tengo tatuaje. Pero sí llama la atención de un policía, una presentación personal horrible. En Colombia uno ve a esas mujeres de Colombia, las policías son bravas, ¿no? Son bien peinadas, no se les sale ni un pelo, usted vieran esas acá. A veces se da uno cuenta que ni se han bañado, eso con una moña ahí y un pelo por acá salido, o sea, la policía. Increíble, y es verdad. Bueno, terrible eso que ocurre, muy grave. Siguiente ñapa, el senador del partido de la U, Antonio Correa, se refirió ante la cúpula militar encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y propuso que esa maquinaria amarilla incautada por minería ilegal no sea destruida, sino que sea entregada al batallón de ingenieros del ejército para recuperar vías secundarias y terciarias abandonadas. Oiga, no está mala la idea, ¿no? Quemarlas es la solución más facilista. Ya hay ejemplos exitosos del uso de la maquinaria amarilla en el Catatumbo, afirmó el senador Antonio Correa. Escuchemos que la idea no está mala. Escuchémosla. Tenemos nuestras fuerzas militares a quien entregarle. Han hecho unas vías interesantes en el Catatumbo. Hemos visto en actuación a este batallón. ¿Por qué quemar toda esta minería, esta maquinaria, cuando hay tantas vías terciarias en nuestro país que se encuentran en muy mal estado y cuando existe un desfinanciamiento en cuanto a vías terciarias y secundarias? Lo fácil es salga a quemar. Tenemos nuestra... Pues la idea, a mí en lo personal no me parece mal. No me parece mal que las destruyan, pues ya será, no sé cómo sea este planteamiento. La idea es excelente, dice Gonzalo. Después, Gonzalo Aureliano González Buendía. Después, a través de la corrupción e infiltrados, esa maquinaria volvería a sus dueños. Eso es lo que no puede pasar. La idea es muy buena. Pero vea, una de las cosas que podría pasar. Pero independientemente de esto, pues toca revisar a ver qué se puede hacer. No sé. ¿Cuánto cuesta una máquina de esas? Eso cuesta un billete, ¿no? Y si las están utilizando y son incautadas, pues al ejército, a ponerlas a trabajar en cosas que en realidad valgan la pena y que sean beneficiosas para el pueblo, para los municipios, lo que dice las carreteras terciarias, algo de lo que hemos hablado. Yo siempre doy mi testimonio por allá en la universidad, ya tengo canas, o sea, hace varios años, una clase hablábamos de eso por allá en el 90 y pico. Hablábamos de lo que pasaba en las carreteras, y yo recuerdo, eso era mi primer semestre. Y recuerdo todo como se hablaba y se decía lo mismo, el campesino tiene el producto y después el producto no puede salir a las ciudades principales para poder ser exportado, en fin. ¿Por qué? Por las carreteras, por las vías terciarias. Y en este gobierno sí que se ha avanzado en eso. Y también vimos, ¿no? La ley del embudo. Lo ancho aquí todo para las 4G y para todas las vías nacionales y para las vías terciarias. Nada. Así ha sido toda la vida, esa gobernanza paramilitar. Siguiente ñapita, vamos a escuchar ahora a Inti, que también me gusta. Dice Inti, los concejales de Fico recurrieron al insulto y al irrespeto porque no tenía argumentos para justificar la inasistencia del alcalde de Medellín. Recordemos que se está llevando un debate por allá por el caso de Aguas Vivas y el caso de Fico Gutiérrez, que también está Daniel Quintero, y pues manda toda la banda de concejales del Centro Democrático y esos concejales ya sabemos cuáles, a atacar, a pensar que están en su casa, a pensar que están en un potrero. Y llegan allá y los escucha uno en esas audiencias para gritando, interrumpiendo. Y entonces pues Inti Asprilla le dio su respuesta. Recurra al insulto y al ataque personal para tratar de sacar algo de esa insulsa intervención que usted está haciendo. Pero si aquí lo que queremos es hablar entre políticos, Inti. Yo no vine aquí a que usted me dijera o que me diera
el debate, no nombre a los senadores, porque mire, estamos haciendo el esfuerzo que todos tenemos reunión de bancada y sin embargo hemos querido detener. Vamos a poner las cosas en contexto. Quien irrespetó la ley quinta fue usted cuando gritó a una senadora. Quien gritó cuando ya estaba hablando fueron también ustedes. Eso ya está solventado. Entonces, simplemente para dejarlo usted absolutamente claro, cuando usted asiste a un espacio de estos, tiene que asumir unas normas de conducta de la misma manera que yo tendría que asumirlas cuando voy al Consejo de Medellín. En ese orden de ideas, con toda tranquilidad, le digo, haga su exposición, pero respétenos a nosotros, porque si no tiene la capacidad de elaborar un argumento, no recurra al insulto y al ataque personal para tratar de sacar algo de esa insulsa intervención que usted está haciendo. Gracias. Siguiente ñapita, después de escuchar a Inti. Dice Julio Mario Ospina, para los sucios mentirosos que solo están pendientes para destilar su veneno, inmediatamente terminó el cabildo abierto en Barranquilla, se procedió a limpiar el Paseo Bolívar y publica estas imágenes de las labores de limpieza y el equipo de limpieza recogiendo pues todo lo que había quedado después de ese maravilloso acto. Imágenes que vienen bien, porque hasta eso estaban diciendo, ¿no? Que Petro fue y pintó un graffiti, el graffiti comunista. Ay, esta gente. Siguiente ñapita. Se supo por fin, no soy el candidato de ningún político. El ex canciller Murillo lanzó su candidatura presidencial. Siguiente. María José Pizarro, que también tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? Claro, ya las tiene, eso está claro. Mensaje al pueblo colombiano y a la militancia progresista. 3 alertas. Alerta. Para toda la militancia, ayer saqué un comunicado que les invito a todas y a todos a leerlo para que ustedes puedan entender qué es lo que viene sucediendo y el sentido de estas alertas. La primera, lo que viene sucediendo alrededor de la consulta popular. Por un lado, la desatención reiterada de las apelaciones que hemos presentado para que se reabra la votación en razón de las irregularidades que ya hemos venido denunciando y que ustedes conocen a través de nuestras redes sociales, pero también, por supuesto, un llamado urgente a no deponer la movilización, a mantenernos en movilización permanente. Solamente la presión popular ha logrado que los sectores que se oponen a este gobierno puedan modular en algo sus actitudes y permitir por lo menos que se reabriera la votación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Las jugaditas del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aquí lo importante es que, como lo he dicho hasta el cansancio, la garantía de la posibilidad de cambio está en una ciudadanía crítica y consciente, y esto solo se hace si nos mantenemos en debate, si ampliamos y convocamos cabildos abiertos, si somos capaces de dialogar con la ciudadanía y generar conciencia en otros conciudadanos. En segundo lugar, lo que viene sucediendo alrededor del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay una alerta en relación con la fusión del pacto histórico. Ya lo hemos venido denunciando, un cónclave que se ha venido reuniendo con el objetivo de no permitir la fusión del pacto histórico y por lo tanto este objetivo que nos hemos trazado al interior de las fuerzas progresistas. Es muy importante estar en estado de alerta, solicitarle, exigirle al Consejo Nacional Electoral las garantías y sobre todo un principio de igualdad en razón de otras jurisprudencias que han venido tomando en el pasado. Y en tercer lugar, ayer tuvimos una reunión distintas personas que podríamos o que estamos convocados a hacer el relevo de este proyecto progresista. Nos reunimos con el Comité Político del Pacto Histórico, decirles que hay varios acuerdos. Lo primero, vamos a trabajar en una ruta que permita normas, reglas y garantías para la participación de todas las personas, incluidas aquellas personas que quieran aspirar a las cámaras y al Senado de la República. Que exista una votación amplia, una votación ciudadana para la escogencia de estas candidaturas y para la presentación de las listas. Así que aquí hay acuerdos. Yo lo he venido manifestando desde el año 2023, después de las elecciones regionales, que dejaron lesiones profundas en la militancia. Aquí
tener en cuenta mecanismos democráticos para la elección de candidaturas, garantías para todas las personas que queramos participar y una consulta abierta que permita que la ciudadanía pueda expresarse. Eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, la conformación de esas listas de una forma democrática. Mucho cuidado con manguitos. Mucho cuidado con los manguitos. Tenemos que aprender muchas veces, y en esto, caras vemos muchas veces, corazones no sabemos. Y suena un adagio popular, pero que es aplicable a esto. Mucho cuidado con los manguitos. Y esto, que nosotros seamos los que escogemos quiénes van a conformar esa lista, me parece fabuloso. Pero repito, pilas con manguitos, que se nos pueden colar y esta vez más. Así que atentos, tenemos que estar en eso. Eso tiene que ser un proceso democrático, un proceso de todos unidos, no por egos ni aspiraciones, tipo Jubinao, que 2 cámaras, un senado y la isla. Mucho cuidado, que muchas veces el billete, el sueldito de 50 y pico de millones, tuerce a más de uno. Y eso nosotros tenemos que ser esta vez estrictos, firmes, atentos a la escogencia de esas candidaturas. Que viene gente joven, bienvenidísimo sea, por supuesto que sí, queremos una renovación, gente decente en ese Congreso de la República, gente decente. ¿Que hay gente mayor? Pues también, por supuesto, que tenga las garantías, una persona también, pero que se haga todo democráticamente, que sea de las bases, no queremos el bolígrafo. Yo hablo de las personas mayores porque, hágame el favor, aquí no podemos desconocer lo que ha significado para esta elección el papel de las personas mayores, de nuestros adultos mayores. Ellos han sido muy clave, conocedores, seguidores de Gustavo Petro desde sus inicios, no de una moda ni nada de eso, no. Así que también nuestras bases deben pensar en las personas que representen a nuestros adultos mayores, que han luchado toda la vida por este sueño. Así que también yo abogo por también una representación, por supuesto, de los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, las comunidades, en fin. Pero también nuestros adultos mayores. De verdad, porque es que se da uno cuenta, den cuenta ustedes en las manifestaciones. Yo me lo sentí. A mí muchas personas que me saludaban eran adultos mayores. Y me encanta, me acuerdo la señora por allá en La Guajira. Me encanta que las personas mayores también tengan el dispositivo y se pongan a ver, a preocuparse. Y eso no es de ahora, eso ha sido de toda la vida. Entonces, me gusta eso y abogo, como lo digo, porque los adultos mayores también sean tenidos en cuenta, los nombremos también, porque así como lo digo, las mujeres, los jóvenes, las comunidades, los adultos mayores han sido claves. Vean las manifestaciones, lo que estaba diciendo, vean las manifestaciones y verán cómo se ven jóvenes y cómo se ve cantidad de gente, adulto mayor. Aquí yo recibo mensajes, una señora me escribió que no podía ir por su edad, pero que enviaba a la manifestación en Barranquilla, pero que enviaba todo su apoyo. De eso recibo por montones, gente linda, gente bella, pendiente de transformar su país, así ya tengan unas canas encima. Me encanta. Bueno, siguiente ñapita, después de escuchar a María José Pizarro, lo que decimos de lo que tiene que ver, y todo esto se va a dar en este año. Todas esas son las cosas que tenemos pendientes este año, la consulta, lo constituyente, las reformas, en fin, muchos frentes tenemos abiertos. Seguimos entonces, aquí traigo a Dagoberto. Él es abogado, ex superintendente de servicios públicos domiciliarios. Y Dagoberto dice algo que es algo que está pasando y que seguramente también lo estarán viendo ustedes con los amigos en todo este manto progresista.
estamos viendo pues que unas personas van por un lado, otras personas van por el otro lado. Eso es absolutamente normal. Pero la idea es que todos nos unamos en el momento de que se escoja un candidato único, ¿no? Que eso también, porque aquí en la casa yo lo he vivido, he escuchado, estaba en Colombia, uno me decía por aquí, el otro por aquí, este por aquí, y todo eso es normal, pues de eso se trata, ¿no? Que pensemos diferentes y busquemos la mejor opción para que continúe ese sueño progresista. Entonces acá dice Dagoberto, coherentes con las orientaciones de nuestro presidente Gustavo Petro, los partidos que conforman hoy el pacto histórico deberán tener como principio la democracia interna mediante consulta para la escogencia del candidato único del Frente Amplio a la presidencia de la República y el Congreso. Ahí reaccionó a este post que vimos, esa imagen de Gustavo Bolívar y bueno, y todos estos candidatos, precandidatos, esta imagen, pues reacciona a esa imagen que decía más unidos que nunca. Ahí le contesta Dagoberto a Gustavo Bolívar. Y después dice Dagoberto, no dudo de los méritos de quienes han manifestado su decisión de participar como precandidatos en el proceso democrático de consulta del pacto histórico, orientado a la elección del candidato único a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Algunos amigos me han preguntado, ¿a quién apoyaré en este proceso? Eso se está presentando y ya todos hemos vivido esto, ¿no? ¿A quién, por quién o a quién le daría usted su voto? Entonces le preguntan a los amigos, ¿a quién apoyaré en este proyecto, en este proceso? Mi respuesta es clara. Por coherencia y por convicción acompañaré a Gustavo Bolívar. Si él no resulta elegido, junto a él apoyaremos al candidato que se ha escogido. Y no lo traigo aquí por echarle la cuña. Estoy buscando incluso a Carolina Corcho, porque ya traje a María José, traje a Gustavo Bolívar, pues lo nombran acá. Miré a ver si Carolina Corcho había algún tema con el Frente Amplio, ¿no? Fui por allá también a la cuenta de Carlos Caicedo, ¿no? Carlos Caicedo está concentrado allá en Magdalena, que tienen también lo suyo, ¿no? Pero también es otro precandidato y otro precandidato que tiene mucha gente que lo sigue y que lo apoya. Eso es normal. Ya no es solamente todos con Gustavo Petro, eso es normal. Entonces la idea es esa, ¿no? Apoyamos cada uno nuestra candidatura, las escogencias, los gustos que tengamos, nuestro parecer, pero luego la persona que sea elegida, si no es nuestro candidato, tenemos que apoyarlo. Y cada uno de nosotros, hombre, mover 5, 10 votos, lo que más se pueda. Y otra cosa que estuve ayer escuchando, y por eso hoy también empecé un poco tarde, porque me quedé escuchando ayer el space de los muchachos, los comunicadores del cambio, de los que están en el tema de la polémica porque se montaron en el avión de la policía y resulta que también iba uno por allá a la FM, en fin, los comunicadores del cambio. Pues hablaban ayer y una de las cosas que me llamó mucho la atención era el tema de las vedurías ciudadanas. De eso vamos a hablar en otro contenido, lo tengo acá anotado porque es verdad, no hacemos vedurías. Aquí ustedes vieron, aquí eso está encima. Y por ahí, según un dato que escuché también, en Antioquia es donde más vedurías se hacen, una cantidad bastante pronunciada en comparación con el resto de departamentos, de ciudades del país. Las vedurías, nosotros tenemos que vigilar nuestros recursos públicos, los recursos, qué es lo que se hace, a pesar de todas las trampas y las tramoyas. Entonces voy a dedicarle, voy a averiguar cómo se conforman esas vedurías, qué podemos hacer, y lo traeré como información porque de verdad que me llamó mucho la atención eso que escuché el día de ayer en el space de los comunicadores por el cambio. Ahí estábamos todos, pues, ahí me metí, ahí ya en las cobijas, ahí escuchando y escuchando hasta lo último, cuando veo la hora, 4 y pico de la mañana, ¿ve? Bueno, llegamos así, entonces, no, perdón. Acaba de postear Gustavo Petro, otro le da una respuesta. Dice Abraham Jiménez, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical. Oiga, esta gente todavía tiene descaro de hablar. A mí me daría vergüenza pertenecer a un partido de esos y venir a abrir la boca hablando, dándome las de faros de moral. Cambio Radical. Ustedes quieren que haya un incendio, no, el incendio lo quieren ustedes.
derecha, nefasta de Colombia. El lunes tienen la ponencia. Lo que quiere el presidente Petro es el texto para incendiar el país, afirmó el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, ponente del proyecto de ley de la reforma laboral. El congresista expresó preocupación por la presión en torno al debate y el posible impacto social del articulado. Tal estos, en nuestra carita. Allá en la Comisión Cuarta, ojo con lo que está ocurriendo. A ver, ¿qué dice Gustavo Petro? Fresquito. Quienes incendiaron el país son los que hundieron la ponencia sin discutir en la Comisión Séptima del Senado. Nosotros defendemos la ponencia de la Cámara de Representantes, hasta ahora saboteada en el Senado. No hay concepto favorable ni desfavorable sobre las consultas. Si sectores del Senado reconsideran su posición en el Senado, los aplaudimos. Si no, pues vamos pa'lante hasta la conciliación entre Cámara y Senado. Lo sabremos, pero la consulta popular avanza. La consulta popular no se detiene, no se va a detener. Y ojalá, vamos a ver si ese movimiento de consulta popular se transforma en un movimiento constituyente. Es lo que queremos. Bueno, pues llegamos así al final de este contenido. Ha sido un contenido, hemos estado así, ¿no? Estaba atento, llevo 3 días pendiente de la respuesta de Gustavo Petro a César Gaviria, me pareció fabulosa. Entonces espero que haya sido de su agrado el día de hoy lo que hemos subido pues aquí a la plataforma. Me voy. No me puedo ir sin darle las gracias, por supuesto, a Yolanda Leguizamó, que me dice que tanta emotividad. Y bueno, tiene razón. Ay, Yolanda, es que no te imaginas. Y mi esposa también me lo dijo. Desde que llegaste de Colombia andas así. Así me lo dijo. Yo no quiero que se me enferme, me dijo, incluso, porque yo lo que hablaba ayer con ella le decía es que sí, la impotencia es mucho más grande. Ahora la impotencia es el triple. Quiero salir y gritarle al mundo lo que está ocurriendo en nuestro país. Quiero coger las maletas ya de la esposita, el hijo y los perritos ya. Quiero estar allá. Y eso de pronto lo manifiesto de otra forma porque sí, me siento así, a veces no duermo. Me ha pasado eso y entonces pues le haré un poquitico de caso a Yolanda y a la patrona que anda por aquí, también, pues por supuesto, hay que cuidarnos, pero sí, la impotencia es mucho más grande ahora después de que tuve que retornar a España. Bueno, Yolanda, entonces lo tendré muy en cuenta. A Dotatodo Confecciones también, un abrazo, me aparece así, Dotatodo Confecciones, un abrazote también y gracias por ese mensaje. A Lulita Villar, gracias por ese mensaje, Lulita. Ángela López, a Liliana Rodríguez, a Celina Jerez, a Espartaco también, muchas gracias querido Espartaco, a Marlene Duzán y Alma Solano, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Ahora sí me despido, ya he hablado bastante, ya les he mostrado bastante y estaremos aquí atentos, pendientes, porque por supuesto esto no se detiene y es nuestra misión, comunicarles a ustedes de una forma diferente, de una forma, a veces me sale, de una forma, llamémoslo creativa, a veces me sale, a veces no me sale, pero lo ideal es que se transmita información real, información veraz, que se contrarrestre toda esa mala información y toda esa fake news que lanzan a diario, cuentas pagas, bots, en fin. Solamente decirles eso, como les dije al principio también, muchas gracias a todos ustedes porque ustedes son mi motor diario. Nomás es coger el teléfono o en el computador, leer un mensaje y eso lo empodera a uno y sabe que somos muchos los que queremos transformar a nuestro país. Entonces, gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes. Un abrazote ancestral desde la distancia y nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos y feliz inicio de fin de semana.